Bueno, entonces estamos en el último pre-octubre, que ya el lunes empezamos con los octubres latinoamericanos. Pronto estará en las redes la divulgación de los eventos de los octubres que tendrán transmisión en vivo por acá por la página de IPECAL. Pero entonces, para cerrar con llave de oro, tenemos ese espacio como abrazar desde lo simbólico con Daniel Ochoa, Mónica y Alfonso Torres. Así que, para no meter más crema a los tacos, podemos empezar. ¿Qué les parece, Mónica, entonces? Sí. ¿Están de acuerdo? Claro, pues. Bueno, gracias, Joao, por la invitación, por darme la palabra. Cerrar con broche de oro, no sé si con broche de oro, pero sí cerrar como unos encuentros en los que hemos estado haciéndonos distintas preguntas. Hoy nos convocamos a partir de la pregunta ¿cómo abrazamos desde lo simbólico? Es un gusto estar aquí con Daniel o con Alfonso, que han sido dos hombres que han trabajado mucho lo simbólico. Bueno, yo como parte del equipo IPECAL también quiero, como dice la maestra que recoge Baturana, versar con ustedes. Yo quise rayar algunas ideas que les voy a ir como contando, reflexiones que parten de lo caminado, de la experiencia, de lo leído, y rayé para conversar con ustedes, que seguro ahora en sus resonancias y preguntas se irán ampliando y escuchando a Alfonso y a Danielo. Cuando yo volví a ver la pregunta, ¿cómo abrazamos desde lo simbólico? Quise como pensar en las palabras que allí aparecían, en el cómo, en el abrazo y en lo simbólico. Y se me vino inmediatamente a la mente un poema, hablando de lo simbólico, como también poetizamos el mundo, que se llama Las palabras de Benedetti. Yo quiero arrancar leyéndolo y desde ahí conversar con ustedes las ideas que les traigo. Y empiezo leyendo. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantía solo por su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y límpiese bien la boca si dice revolución. Y yo pensaba en este poema porque lo decía ayer en el espacio con Carlos y con Estela, y es cómo nos hacemos cargo de la palabra el abrazo, que es una palabra que puede ser común tanto en el acto como a la hora de nombrarla. Y por eso quise empezar pensando en el cómo, en el abrazo y en lo simbólico. Y cuando pensaba en el cómo, decía que es una invitación a pensar las múltiples maneras de dar abrazos, pero también en el cómo del abrazo como medio político, el abrazo como medio educativo, para pensar otras posibilidades. El abrazo como palabra, como gesto, como metáfora, decía ayer Estela, y pensaba que el abrazo es el contacto, un contacto con la piel, con el cuerpo, pero también contacto con el mundo. El mundo también es piel, también es cuerpo. Y lo simbólico es el lugar que nos invita a pensar esta pregunta. Pensaba en lo simbólico, en lo imaginario, en lo simbólico también en lo que hay que transformar del mundo simbólico, leer del mundo simbólico, comprender del mundo simbólico para ahí transformarlo. Entonces son tres conceptos, es cómo el abrazo es un medio, un dispositivo político que pueda pensar lo simbólico y transformar lo simbólico. Luego me fui haciendo como algunas
preguntas que quiero decirles y reflexiones. Retomando un poco lo que ayer decía Estela, el abrazo como lenguaje, no necesariamente el abrazo como contacto físico, sino cómo abrazamos desde otros lugares. Y pensaba cómo abrazar en este tiempo de almas rotas, de mundos rotos, de fracturas, de tanto dolor, de miedo y de rabia. Y decía, ¿cómo abrazamos el dolor, la rabia y el miedo? Y pienso que podemos abrazarlo comprendiendo, dejando que el dolor y el cuerpo pase, perdón, que el dolor, la rabia y el miedo pase por el cuerpo. Eso es un abrazo, la comprensión del cuerpo, es un abrazo de lo simbólico, la comprensión de lo que sentimos. Y pensaba además que abrazar desde lo simbólico implica escuchar, respirar, pausar, cuidar y amar. Esos otros conceptos que pueden sonar románticos, pero nos los han quitado. Nos han quitado la posibilidad de escuchar, de respirar, de cuidar y de amar. Y abrazar de lo simbólico implica escuchar la realidad, que es ponernos en alteridad ante el otro. Entonces, abrazar de lo simbólico es alteridad ante el otro también. Es como, cuando digo es como provocación, no como afirmación, porque habría que hacerse la pregunta, ¿y eso cómo se hace? Hay que transitar la experiencia y de ahí comprenderlo, porque no hay una receta en esto que estoy planteando. Otro abrazo desde lo simbólico que pensaba es cómo abrazamos la memoria. Hubo un encuentro frente a esto y traigo la experiencia que está transitando en Manizales en este tiempo y cierra, que es el Festival de Narrativas Urbanas, un festival que lleva 8 años o 7, me puedo estar equivocando en el año, en el que construyen narrativas con la gente y esas narrativas se plasman en un muro con color, con pintura, en un graffiti. Y este año el festival se llama Antiolvido y es un abrazo simbólico, el no olvidar y el antiolvido ante el paro. Y hay unas narrativas que se construyeron desde ahí para no olvidar lo que ha pasado en el paro, en tanto la violencia y en tanto la resistencia. Otro abrazo que pensaba y le compartía al mediodía a mi compañera Elena es cómo abrazamos la historia, que para mí es un abrazo desde lo simbólico. Y yo decía, haciéndole preguntas, develando sus contradicciones, levantando posibilidades, imaginando y haciendo comunidad. Para mí todo eso es abrazo desde lo simbólico, desde lo que yo puedo decir en mi experiencia. Otro abrazo que pensaba en Hugo, y pensaba en Galeano, y pensaba en María Zambrano, en tantos escritores, pensadores, poetas, es cómo abrazamos desde el exilio, en el que no podemos estar en contacto con los cercanos, no podemos estar en contacto con la tierra en la que nos vio nacer, pero podemos abrazar el exilio, escribiendo, leyendo, comprendiendo, haciendo comunidad de sentido. También pensaba que abrazar lo simbólico es abrazar las reivindicaciones, las luchas populares, las luchas feministas, pero cómo se abraza esas luchas, acompañando, apañando, como dicen los chilenos, que me encanta, problematizando, preguntando, caminando con ellos. Y pensaba en el libro Los abrazos de Galeano, que es un abrazo simbólico, todo lo que él escribe ahí es un abrazo simbólico. ¿Y qué escribe? Celebra la contradicción, celebra el silencio, celebra la voz humana, celebra la subjetividad, pero hace crítica, el abrazo de lo simbólico es crítico. Y quiero cerrar planteando, son brochazos de reflexiones que quería traer hoy, y es que abrazar de lo simbólico puede ser cantar, poetizar e imaginar el mundo, en ese que sea más humano, que haya más conexión con la vida y que se pueda hacer comunidad. Ahí quisiera dejar como las reflexiones para hoy, para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Vamos a pasar entonces ahora para Danielo. Ok. Lecay.
Ah, Bucolavalicta, tela Vicotictale, Bucolavilic tapicilic, Ancetic, Viniquetic, Plataluc, Ichaspato Vilabotá, les he saludado desde una lengua que por condiciones sociohistóricas, sociopolíticas de nuestro México, nuestro Chiapas, nuestra América Latina, muchos abandonamos la lengua nos abandona. Y lo que yo les he compartido en esta lengua, que es la lengua materna de mi madre, pero que ya no es la mía, y les he agradecido en primera instancia por la invitación, Joao, a la comunidad IPECAL, pero también les he agradecido a los que están aquí porque nos prestan su oreja, porque nos prestan su escucha, y en esa escucha hay una posibilidad de abrazarnos simbólicamente desde nuestras ausencias y desde nuestras presencias. En la última frase que expresé, Ichaspatovila Botanic, es como un deseo que su corazón se encuentre con el mío y que entonces nos encontremos todos. Y para, como dice Mónica, estos brochazos en los que van trazándose a partir de que uno empieza a pensar, a partir de una provocación que nos saca de un lugar y nos lleva al otro para pensar, ¿no? Y en ese sentido, cómo abrazarnos desde lo simbólico. Poquito pensando con Catherine Wallace, con ella, pues pensar el cómo, es decir, una intención metodológica de pensar de estos cómo, ponerle atención los cómo. Y para poder reflexionar esto y articular un poquito con lo primero que decía, este saludo. Entonces este saludo que ya lleva una necesidad que emerge desde el vacío, desde no estar en la lengua y no estar con la lengua, pero que la busco como con el deseo de encontrarme al encontrarla. Me hice la pregunta, ¿para qué la lengua? ¿Qué es la lengua? Atendiendo lo que dice Mónica, preguntarnos. Y qué cosa más hermosa preguntarse desde el sujeto. Y entonces, ¿para qué la lengua? Y pensaba que si yo me buscara y me pudiera encontrar con toda esta historia del celtal, podría encontrarme como un ser histórico otro. Pero cuando mi madre ha elegido por un acto de amor de no hablar la lengua tzeltal, por todo lo que implicaba en los 70s acá en Chiapas, México, hablar una lengua indígena, entonces se rompe el hablar la lengua. Y en esa ruptura se rompe una continuidad. Esa lengua como sistema adaptativo, ya no me acoge, y me acoge otro sistema simbólico del cual no conozco. Y pasarán los años y no alcanzaré a conocer todo. Este vacío entonces no es un vacío de lengua, es un vacío
de historia milenaria, es un vacío que el sujeto caminará ese vacío y empezará buscándose cómo articula la memoria, su memoria de sujeto, con todo este simbolismo histórico, cómo se abraza con toda esa historicidad, pero cómo también se abraza desde los vacíos. No son preguntas menores y que yo hoy pudiera responder. Quizás desde la provocación la empecé a pensar. Esta transmisión de experiencias entre una discontinuidad lingüística nos van colocando en diversas dinámicas. Y los primeros grandes conflictos, es decir, ¿con qué se abraza el sujeto? Yo aprendo una lengua, el sujeto histórico, y voy a quitar el yo, el sujeto histórico que habla una lengua que no la coge en una historia milenaria y que ha dejado de hablar esa lengua en donde la historia milenaria de sus ancestros parece no conocerla. Y es ahí donde empiezas a encontrar ese tormento, pero ese tormento que empiezas como a darle sentido cuando te encuentras con el otro y con los otros con sus múltiples lenguas. Pensar América Latina, pensar México desde la discontinuidad lingüística es algo más común de lo que uno pudiera imaginarnos. ¿Cómo estamos esos sujetos? En un contexto histórico donde la diversidad lingüística se le ha atribuido un papel de atraso y que por lo tanto para pretender ser gente de bien, para pretender ser gente de razón, uno tiene que acogerse a la lengua. Pero el problema parece que no es de lengua, el problema es de memoria, el problema es de especificidad. ¿Cómo se enfrenta el sujeto ante el mundo cuando de pronto en la comunidad donde se cree que es y la misma comunidad lo expulsa porque ya no habla la lengua? Y cuando llega a la otra comunidad, pero que habla la lengua y también lo expulsa porque no tiene los rasgos físicos del ser de esa comunidad. Es ahí donde estas grandes crisis que luego nos empiezan como a dar un enorme campo de posibilidades para el pensarnos, es decir, reconocer ese vacío como potencia. Por eso esta manera de abrir con ustedes, simbólicamente, realmente, más allá de mostrarles la lengua celtal, es como esa búsqueda en la que me encuentro. Sigo creyendo que el problema no persiste ahora, porque le he construido ese sentido, ¿no? En que hay que hablar la lengua. Más bien lo que creo es cómo recuperar esa historia milenaria, y esa historia milenaria darle un poco al español, darle un poco de esa intersubjetividad también al español, de ese encuentro del otro. Y es para cerrar más breve que lo que planteaba ahora Moni, quise más o menos ordenar dos, tres parrafitos que se los voy a compartir. Abrazarnos simbólicamente exige abrazarnos con nuestras diferencias, abrazarnos con nuestros vacíos, con nuestros tormentos, con nuestras miniaturas y con nuestras grandezas, con nuestras sonrisas y con nuestras lágrimas, pero al final poder abrazarnos desde esa necesidad de vivir acogiéndonos siempre con el otro, con lo diferente, con la diferente, con los diferentes,
Ahí está la grandeza del abrazo simbólico. Abrazarnos desde lo simbólico exige poner en activo la mirada inclusiva, esa mirada que abraza sin importar los desajustes del deber ser, pero siempre activando la mirada inclusiva. Si bien es cierto que la mirada inclusiva se activa desde el interior del sujeto, esta solo cobra sentido cuando el otro emerge y se hace aparecer en el yo que le da como un verdadero acontecimiento el nosotros, la comunidad. Abrazarnos, sin importar las condiciones del yo y del tú, pero que lo son todo. Es posible entonces que ahí esté la verdadera potencia donde se legitiman las alteridades, las legítimas otras, los legítimos otros, que al final de cuentas somos ese nosotros. El abrazo es una manera de convivir, es una manera de coexistir, no de competir. Los otros que nos abrazamos en un nosotros que somos, nos enseña a resignificar la contradicción de la exclusión, nos enseña a incluirnos pues en nuestra grandeza humana que cada vez parece que nos abandona. Abrazarnos desde la distancia es posible, abrazarnos simbólicamente. Si bien es cierto que no se siente el apapacho físico, pero se siente con toda su magia y con toda su potencia el apapacho del alma. Abrazarnos desde lo simbólico, desde esta resignificación, es un golpe a esa comunidad, si se le puede llamar comunidad, del individualismo. La verdadera humanidad entonces acontece solo cuando nos atrevemos a abrazarnos en nuestras contradicciones, que ahí está nuestra grandeza. Entonces, nos abracemos de múltiples maneras, con nuestras múltiples miradas que emergen desde nuestros dolores, desde nuestras tristezas, desde nuestras alegrías y desde nuestras lágrimas. Al final de cuentas, una lágrima y otra lágrima siempre son expresiones simbólicas de significación del tiempo que están en el sujeto. Esas lágrimas que también se activan desde la memoria. Les agradezco mucho. Hugo Lavalic. Muchas gracias, Danielo. Y ahora Alfonso, que hay que reconocerle desde acá a esa hora, porque decidió pegarse un paseíto por playas andaluces y por regiones andaluzas, entonces está trasnochado para quedar con nosotros, así que antes de más nada agradecerle por eso y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Joao, Danielo, mi querida Mónica y demás compañeras y compañeros que están escuchándonos. Quiero, destacar, que se haya creado este espacio, que dicen que es el último de los preoctubres, sobre este tema porque creo que es clave, es decir, lo que, entre otras cosas que aprendí yo con Hugo Semmelmann, fue, esa advertencia que ya él, unos 30 años atrás venía haciendo de la pérdida de sujeto. Que, en la sociedad contemporánea actual, del siglo XXI, pues ha llegado, a unos niveles dramáticos en la medida en que, la racionalidad neoliberal ya no solamente, ha invadido los terrenos, propios en los que uno podría esperarse de la economía, entonces la privatización, la salud, de la educación, de lo público, sino, el reduccionismo, de la vida humana a eso económico, al consumo, a la productividad, a la medición del rendimiento y, ese reduccionismo, de lo humano a una sola dimensión, quizás
no la más importante, que es, digamos, el Homo economicus, pues, digamos, pues llega, digamos, a unos extremos tan grandes que otras esferas de la vida social, como el arte, como la educación, como la cultura, también quedan atrapadas en esa lógica. Entonces, hoy, para las profesoras, los profesores, pues la gran preocupación es eso, preparar a los chicos para que rindan en las pruebas. A su vez, los profesores, la angustia para rendir en las pruebas a los cuales son sometidos, pero pruebas además que son diseñadas, digamos, por la OCDE en función de que los países sean más competitivos en la lógica. Bueno, entonces, diríamos, hoy, digamos, lo humano, digamos, queda, digamos, reducido, digamos, a ello, pero también podríamos decir, esa reducción, digamos, de lo humano, pues ya venía dándose, diríamos, desde, digamos, en el mundo occidental, de unos siglos hacia atrás, digamos, con todo ese, digamos, que hoy reconocemos como proyecto, ¿no?, moderno, colonial, que, digamos, se gestó, para quienes se han estudiado esto ya con más calma, ni siquiera con, digamos, con el Renacimiento y la modernidad, Descartes y todo, pues que es, sino, dicen, va un poco más atrás, incluso por ahí el siglo XIII, con la escolástica y todo, donde digamos, se le empieza a dar mucha importancia, digamos, en una lectura reduccionista también que hubo de Aristóteles, como que lo importante era lo racional, lo analítico, lo lógico, y lo empírico, lo demostrable, lo evidente. Y de ahí para acá, diríamos, el mundo occidental se metió en esa locura de reducir, digamos, lo social, lo humano, a esas dimensiones, digamos, precisamente cuantitativas, de progreso, de acumulación, de desarrollo, y valorar, digamos, en lo humano solamente, digamos, lo racional, lo analítico. Entonces, por eso es la diosa ciencia, la diosa razón, la diosa... Y dejando por fuera, claro, lo más grave es que esa locura que surge allá en un contexto, ya no allá, sino en el caso mío que estoy acá, en un contexto específico, en una región específica del mundo, esa locura primero, digamos, pues, digamos, contagió a los que estaban, digamos, en ese mundo europeo, pero luego, digamos, se expandió y se impuso, incluso a sangre y fuego, sobre nuestras culturas, nuestros antepasados, y diríamos, hoy estamos, digamos, en ese doble sometimiento, esa reducción de lo humano, digamos, del sujeto, digamos, a lo económico y, digamos, a la racionalidad, perdiendo realmente, digamos, muchas de las dimensiones que nos hacen humanos, y que pues yo quiero destacar precisamente esta dimensión de lo simbólico, ¿no? Hoy por eso nos atrae ver los que estamos como nadando contracorriente, expresiones como las de Falsborda y que retomó Galeano, de los sentipensantes. Ay, pues decimos, ay, pues claro, pero el mismo Fals dice, no, esto yo no me lo inventé, sino fue un campesino, un pescador que me dijo, miren, es que ustedes allá los intelectuales andan todos ahí con la cabeza creyendo que solo es lo intelectual, y además creen que nosotros los pobres y los campesinos y los indígenas no pensamos. Nosotros no solamente pensamos y nos sentimos, corazonamos, como nos lo decía Danielo, y entonces eso implica más. Entonces, un poco lo que yo quiero un poco es conversar sobre un poco qué es esto de lo simbólico, qué es lo que es. Y entonces vamos a echar para atrás un poquito a decir, bueno, realmente diríamos, lo que están hoy, digamos, confirmando incluso los arqueólogos, los estudiosos de la historia humana, es que nosotros los seres humanos, pues más que Homo sapiens, más que Homo económicos, más que Homo faber, somos Homo simbólicos. Es decir, lo que, digamos, constituyó la revolución que nos hizo humanos, por lo menos de lo que, digamos, en la antropología occidental, fue precisamente esa conquista del lenguaje, pero no tanto el lenguaje, digamos, articulado, este que estamos ahorita utilizando para señalar con el dedo arriba, abajo, acá, el fuego, sino lo que nos hizo humanos fue el lenguaje simbólico. Es decir, esa posibilidad de que cualquier cosa puede ser utilizada como un símbolo que nos dice algo. El amanecer, incluso aquí donde estoy, no sabía, es famoso que porque las lunas de Málaga. Entonces había toda una exposición
donde 1000 fotografías, 1000 dibujos desde la prehistoria, porque aquí la luna no sé qué, se ve más grande. Entonces, claro, que si yo les digo la luna, cierren los ojos, imaginemos la luna llena en una noche oscura, eso nos evoca, nos transporta a otra cosa. O miren, pongámonos eso, recordemos el sitio, digamos, que más nos gusta, ligado al agua, ¿ves? Los que son, se han criado, tienen una relación muy grande con el mar, o con los manantiales, con el nevado que se derrita y baja ahí en unas aguas termales. Entonces estos elementos básicos, diríamos, que constituyen el cosmos y del cual formamos parte, pues fueron siempre esas, unas fuentes de inspiración a que los humanos viéramos en las cosas no solamente lo evidente, esto es una piedra, sino que esta piedra me evoca, me convoca a la fortaleza. Este amanecer me lleva a decir, miren, la cartilla de alfabetización de Nicaragua me evocó en la Revolución Sandinista, se llamaba el nuevo amanecer, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos evoca el nuevo amanecer? ¿No? Que la lucha continúa, que hasta el momento más oscuro podemos amanecer de nuevo. Entonces, precisamente, digamos, lo que queremos un poco convocar es una pequeña reflexión sobre por qué, digamos, esto simbólico es tan importante, digamos, no solamente en el reconocimiento de lo humano, sino también en, digamos, en las luchas y en las búsquedas que hoy tenemos, diríamos, desde los movimientos sociales, desde el arte, desde la cultura, ¿ve? Que precisamente se mueven últimamente, digamos, precisamente en este campo artístico. Y yo el punteito aquí de ideas que había hecho en un papelito, dije, bueno, voy a llamar esto, bueno, la naturaleza simbólica del humano, pero dije homenaje a 3 seres centenarios, ¿ves? A 3 árboles que este año cumplen 100 años de nacimiento. Ya si digo, levanten en la mano el que más saben que está cumpliendo 100 años, fácil, ¿no? ¿Quién es? Mónica Freire, ¿no? Pero hay otros 2 personajes que también están cumpliendo 100 años de nacimiento, que quiero hoy homenajearlo en este pre-octubres, y que tienen que ver mucho, digamos, con este tema que nos convoca, que es Edgar Morán, que vive aún, cumplió 100 años este año, y uno que sí es de pronto menos conocido para ustedes, que es otro francés que se llama Gilbert Durand, que nació en el año 1921 como Freire y como Morán, y murió en el 2012. Los 3 de una manera u otra vieron la importancia de lo simbólico, expresado de diferentes maneras. En el caso de Freire, ustedes saben, para Freire, una de sus preocupaciones iniciales, incluso antes digamos, de su propuesta de alfabetización, pero que también incorpora en su propuesta inicial de alfabetización de hace 60 años, del año 61, que fue el tema de la cultura. O sea, Freire, diríamos, antes que crear, digamos, la propuesta de alfabetización, militaba, ahí yo de por allá, en un movimiento que se llamaba Movimiento de Cultura Popular. Y era que una serie, digamos, de profesionales, de intelectuales, de universitarios brasileños, pero en particular ellos allá en el nordeste, habían visto precisamente, digamos, que la cultura era un escenario muy importante de la lucha política, era el escenario, digamos, de la democratización, pues además de las demás cosas, y precisamente habían visto en la cultura, digamos, una bandera, pero también, digamos, un escenario, digamos, de construcción social y política, y por eso no solamente llamaron a su movimiento de cultura popular, sino Freire va a, digamos, a darle una importancia muy grande a esto de la cultura. Tanto sería que para su propuesta de alfabetización, lo que él sugería era que antes de iniciar cualquier acción educativa, pedagógica, pues lo que tenían que hacer los maestros y las maestras junto con la comunidad y ojalá con alguien por ahí que hubiera pasado por alguna carrera de ciencias sociales, pero también con un artista, hicieran una investigación, digamos, temática de ese contexto para ubicar los problemas más significativos de la comunidad, pero especialmente para ubicar cómo la gente nombraba y se representaba esos problemas. Porque ve, muchas veces con los problemas que tenemos sacamos hasta chistes, ve, caricaturas, tal expresión, un refrán, un dicho,
¿Ves? Seguramente con Daniel lo que se preocupa un poco que de pronto, la lengua materna se hizo esquiva, pero es posible que tu mamá te haya contado muchas refranes, dichos, historias, que es otra manera de transmisión de la cultura. Claro, queda por fuera mucho, porque en cada lengua se pueden decir cosas que no se pueden decir en ninguna otra. Pero hay veces sobrevive eso, ¿no? El refrán, el dicho, el consejo, el tal. Por ejemplo, la gente cree que lo de mandar obedeciendo se lo inventó Marcos, y ustedes lo saben que es una cosa que lo tienen los pueblos desde hace unos cuantos siglos. Entonces eso, entonces, diríamos, para Freire fue muy clave eso, y por eso incluso en su misma propuesta de alfabetización, ya cuando la gente había hecho esa investigación y había ubicado esos temas que llamó generadores, un esfuerzo de los educadores era recrear, representar ese problema en un símbolo, digamos, ¿no? en una figura, en una imagen. En la primera experiencia de él, digamos, trabajaron con un pintor, con un dibujante, que representó a un cazador, representó, no sé qué, a unos perritos, porque eso era con lo que comenzaban las sesiones. No era, hoy vamos a analizar el sujeto histórico, sino, veamos este dibujo, oigamos esta canción, tal, y ahí comenzaba todo. Pero Freire no se quedó allí solamente, que ya de por sí ya eso es muy meritorio, sino que ya cuando él tiene la posibilidad de escribir, digamos, sus primeros grandes libros, pues eso de la cultura siguió siendo muy importante. Incluso él va a decir, bueno, ¿qué es educarse? Digamos, educarse es la posibilidad que tenemos los humanos de ser más humanos. Y ser más humanos es eso, no es tanto tener tantos títulos o llenarse de información o de datos, sino de aprender, digamos, la cultura, digamos, heredada para ser más humanos, aprender con los otros. Eso solo se logra en el diálogo, se logra en la praxis social. Y entonces él va a hacer muchas referencias iniciales muy claves sobre la cultura. O sea, la cultura nos condiciona, pero no nos determina. Los seres humanos también podemos ver, la cultura también se vuelve, es una arcilla, un barro que tenemos ahí, y esa arcilla que está ahí, pero con ella podemos hacer diferentes cosas, podemos también actuar, digamos, trabajar con la cultura. Y hay un libro que él escribió precisamente en el año 69, y es tal vez el menos conocido, que se llama La Acción Cultural para la Libertad. Y entonces él va a definir en últimas la educación, y digamos la educación popular, la educación alternativa, es una acción cultural. O sea, no es echar el rollo, echar el rollo ideológico o centrarse solamente en lo analítico, en lo conceptual, que es necesario, digamos, digamos, hoy, gústenos o no, y todos nos sentamos muy decoloniales, pues estamos digamos, en un contexto, digamos, donde la modernidad está allí, y que incluso para pelear con ella, pues hay que, sí, pues manejar también estos códigos y esas lógicas de racionalidad, de argumentación, y digamos, o sea, eso de pensar epistémico no es de los muiscas o de los aztecas, sino es algo muy moderno, y digamos, tenemos que volverle una herramienta también, como ya ustedes lo están haciendo, de transformación. Entonces eso dejamos ahí a Freire, pero es decir, Freire, muy conocido en la casa, entonces no me detengo nada. Lo de Morán es, digamos, muy interesante, porque claro, todo el mundo, si uno le dice Morán, todo el mundo automáticamente dice pensamiento complejo y tal, como ese lugar la ventaja de tener 100 años es que ha tenido mucho tiempo para escribir y pensar muchas cosas. Pero resulta que Morán, junto con, precisamente con el otro que vamos a ver, Durán, hace exactamente también 60 años, en el año 60, fueron los que empezaron a acuñar el concepto de imaginario cultural. O sea, la tesis de grado de Morán fue precisamente, se llama como lo imaginario en el cine. Diríamos, incluso les cuento, ahorita parte de la llegada tarde es que fui a ver una película que me invitaron, y claro, todos sabemos que cuando uno va a ver una película, lo que pasa allí es ficción. O sea, que digamos es carreta, como decimos en Colombia, es fábula. Pero estando ahí se apaga la luz y se proyecta, todos nos dejamos contagiar con alegría sabiendo que estamos en ese mundo,
¿Por qué? Porque precisamente lo humano, digamos, necesita ese equilibrio. Es decir, como este mundo racional y economicista y de carreras nos quita esa mitad de lo que somos como humanos, que es la posibilidad de soñar, de imaginar, de fabular. Entonces, claro, un poco ahí nos la ordena en unos tiempos, en unos momentos. Pero... Y entonces él precisamente dice el esfuerzo esta mañana de buscar unas ideas ahí de Morán precisamente sobre esto que de lo simbólico, que en ellos está muy ligado a un concepto un poco más amplio, que es el de imaginario. Lo imaginario para estos autores es precisamente el conjunto, diríamos, de símbolos e imágenes que un grupo humano, una cultura, tiene como patrimonio, digamos, para sobrevivir, actuar, cambiar el mundo. Entonces, Morán, digamos, ha indicado cómo el nacimiento de lo imaginario, en sintonía con la magia, con el mito. Ve, hoy, por ejemplo, aún muchas personas utilizan la palabra mito como algo despreciativo. No, mito precisamente, ¿qué es un mito? Mito es una narración precisamente sostenida en elementos simbólicos que tiene cada cultura. Y entonces no hay cultura que no tenga mitos. Ve, incluso nosotros vemos el mito de la ciencia, el mito del progreso, el mito de, sí, de la globalización. Es decir, son, digamos, narrativas ahí que todos nos comemos ese cuento, pero todas las culturas lo necesitan porque precisamente constituyen algo que mencionaron también tanto Mónica como Danielo, que es, digamos, hace comunidad. O sea, porque ¿qué es lo que hace que unos individuos, mujeres, hombres tan diferentes, nos metamos en proyectos, por ejemplo, de cambio social, o nos metamos a seguir un equipo de fútbol, pues eso es esa fuerza de lo simbólico, porque no estamos pegados, es por eso, ese elemento de los... Entonces él dice, miren, realmente la magia, el mito, los símbolos están ligados a lo que nos hizo, diríamos, humanos, y constituyen el principal recurso cultural, digamos, para afrontar, digamos, la vida en colectivo. Dice, el despertar de la condición imaginativa propia del Homo sapiens, de la imaginación, como, bueno, eso es porque por allá en algún momento algunos de estos autores filósofos racionalistas despreciaron la imaginación y la llamaron la loca de la casa, que es el Follett de la mansión. Implica la construcción de un mundo subjetivo que solapa el mundo objetivo predado. Entonces él va a decir precisamente, miren, el Homo sapiens es inevitablemente Homo demens, o sea que todos tenemos de locura, puesto que el fundamento antropológico de la cultura descansa sobre un mundo simbólico imaginario que emana de una originaria demanda por trascender lo propiamente biológico. Recuerden que ustedes han leído a Morán en otras cosas, pues dicen, no, los seres humanos somos bio, socio, psico, simbólicos, o sea, somos todo eso. Claro, somos también unos animalitos, somos unos partículas de la estrella, como dice el astrónomo de la serie, pero precisamente lo que nos hace humanos es eso, esa singularidad de lo cultural. Entonces dice, entonces el propio origen de la cultura existe ya un intrínseco, dice, componente de irracionalidad. Como eso lo están haciendo ellos en su contexto muy racional, pues están descubriendo, digamos, que lo humano no es solamente racionalidad, sino, digamos, simbolismo, imaginación que obedece a otras lógicas. Y tal vez, diríamos, lo más interesante, digamos, del autor, digamos, que al quiero dedicarle ya los últimos 5 minutitos, es este que poco conocemos, la mayoría, que se llama Gilbert Durán, y él precisamente, digamos, simultáneamente a Morán, se dedicó, digamos, a reivindicar ese carácter simbólico que precisamente conecta con todo este mundo imaginario de las culturas, y no como por un capricho, digamos, intelectual, sino muy en sintonía con lo que hoy de pronto nos puede interesar desde el IPECAL. Y es que en esta misma reivindicación del sujeto, en esta misma construcción de alternativas a este reduccionismo del capitalismo neoliberal que, digamos, y moderno y colonial que nos tiene atrapados, es precisamente reivindicar ese homo symbolicus que nos caracteriza
y precisamente convertirlo también en una herramienta, en un instrumento de emancipación de esas formas de dominación, digamos, racionales y económicas. Y entonces, ahí sí quiero reivindicar, digamos, yo por primera vez oí hablar de un autor que es Ernest Cassirer en boca de Hugo Semmelmann, que en algún momento, yo recuerdo por ahí como a comienzos del siglo XX, estaba muy preocupado por el tema del lenguaje. Pero él decía, no, no es solamente el lenguaje aquí, el básico, sino especialmente el lenguaje simbólico. Y él decía, no, tal, Cassirer se refería al símbolo. Y pues resulta que este señor Cassirer, que fue un alemán que a comienzos de siglo escribió muchísimos, cada libro son como 4 tomos, tal tema, las formas simbólicas, 4 tomos, no sé qué, la relación. Bueno, dice lo siguiente, nosotros los seres humanos vivimos en un mundo de símbolos y un mundo de símbolos vive en nosotros. Es decir, digamos, lo que les he dicho, ¿qué es lo simbólico? ¿Qué es el lenguaje simbólico? Esa posibilidad precisamente de producción de sentido desde y sobre todo, digamos, lo que nos constituye y nos rodea. ¿Ven? La piedra, la lluvia, el abrazo. ¿ven? O sea, ya cuando nos convocan con el nombre del abrazo, ya convocó, incluso nos atrapó. Aquí Mónica, Danielo, pues bueno, nos puso a hablar del abrazo. Entonces dije, bueno, yo voy a dedicarme ahora a hablar de lo simbólico. Y como les decía, realmente lo que estos diferentes pensadores, digamos, han señalado que como homo simbólicos que somos los seres humanos, producimos y requerimos sentido. La cultura es en últimas un tejido de significaciones que organiza tanto nuestras prácticas individuales como colectivas y en los cuales el imaginario, la imaginación, la fantasía han empezado a ser reconocidas como inherentes al ser humano. Durante mucho tiempo la filosofía occidental despreciaba esas facultades y las reducía, para ellos era algo mínimo, a la poesía, al arte, pero el pensamiento correcto incluso tenía que, digamos, desprenderse de eso que se veía incluso como un obstáculo epistemológico. El mismo Bachelard, digamos, que va a ser incluso el maestro y el que le va a dirigir la tesis, digamos, al propio Durán, pues él había sido, digamos, muy duro con la propia imaginación, en la idea de que él la veía incluso como un obstáculo para el pensamiento científico. Pero este mismo señor, ya en su etapa más madura, se puso a leer poesía y a encontrar que la lógica que organizaba la poesía no era la lógica de la ciencia, que ahí había una racionalidad que tenía un corazón y un alma que era, digamos, diferente, porque se alimentaba de imágenes, de símbolos, de relaciones, de metáforas, y en últimas construía unas realidades tan creíbles e incluso más agradables, o en algunos casos también más tristes que la vida misma, y entonces él se va a dedicar precisamente a hacer unas investigaciones, digamos, muy originales acerca, por ejemplo, del lugar que ha jugado el fuego, la tierra, el aire, el agua, en diferentes cosmogonías, en diferentes culturas y especialmente, digamos, en las obras poéticas. Y entonces empieza a encontrar eso, como el agua, o digamos el fuego simultáneamente puede ser evocado como peligro, como algo que consume, que destruye, pero también el fuego puede ser visto eso, precisamente algo que, digamos, renueva, ¿no? Así como en el campo se hace la renovación de la tierra quemando, y por eso es uno de los grandes símbolos comunes a todas las culturas, ¿no? Entonces, el fuego aparece en la tradición cristiana, en la Pascua, simbolizando el inicio, digamos, del año, del año sagrado, pero también para los pueblos mesoamericanos, el comienzo del año, de cada siglo, pasaba por ceremonias precisamente del fuego y de bendición. Entonces, lo que quiero un poquito decir, o sea, ¿de qué se alimenta la imaginación, el imaginario? Precisamente de símbolos. Y los símbolos son, ¿qué son? Cualquier cosa, digamos, en mano de los humanos. O sea, el símbolo no es solamente cuando dicen, no, es que tal cosa, esta rosa, sino que en lo humano, cualquier cosa, digamos, se vuelve símbolo de algo, o sea, se vuelve símbolo. Es decir, puede, digamos, transmitir y crear
un sentido, y muchas veces precisamente ahí sí la literatura, la poesía, el arte, pues han sido, digamos, clavísimos en eso. Y precisamente yo terminaría incluso diciendo, bueno, que el símbolo, digamos, se caracteriza, según este Durán, pero a su vez apoyándose en otra persona que le dedicó muchos años a pensar el símbolo y lo simbólico, que fue Paul Ricoeur. Entonces dice, Durán dice, apoyándose en Ricoeur, el símbolo, todo símbolo auténtico posee 3 dimensiones concretas. Es al mismo tiempo cósmico, de lo que les he insistido, es decir, extrae de lleno de su representación del mundo bien visible que nos rodea. O sea, todo símbolo tiene una materialidad, pero digo, puede ser una piedrita, un ojo, una espada, un tejido, un puño en alto, pero también, digamos, es onírico, dice él. Entonces se arraiga en lo que decía también Danielo, en los recuerdos, en la memoria, en los gestos que aparecen en nuestros sueños, no solamente los sueños allá cuando estamos dormidos, en nuestros deseos, en nuestras utopías. Y, digamos, entonces es raro porque el imaginario, los símbolos se van alimentando de cosas materiales, pero también, diríamos, de estas locuras que nos constituye como humanos. Pero también él dice, precisamente, tiene otros 2 ingredientes, todo símbolo. Uno que es poético, o sea, que recurre al lenguaje y, digamos, para precisamente expresar esas conexiones. Y finalmente, digamos, este autor retoma también la idea de algo que llaman lo epifánico, y es que los símbolos más profundos que constituyen las diferentes culturas, precisamente también remiten, diríamos, a lo sagrado, pero lo sagrado no entendido, digamos, en términos religiosos, que la Virgen no sé cuánto, que también lo puede ser para algunas, sino lo sagrado, ¿qué es lo sagrado? Recuerden, para los que viven en Colombia, en algún momento algún alcalde hizo que en el cementerio central, digamos, en todas las tumbas afuera se escribiera la vida es sagrada. En este contexto nuestro, precisamente donde la vida o se volvió mercancía o se volvió precisamente, digamos, el objeto, la punta de tiro, digamos, para la muerte. Entonces, lo sagrado en cada cultura es lo que es valioso para mantener esa cultura, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, podemos decir nosotros, y eso anima nuestras luchas, el agua es sagrada. Vuelvo al comienzo, contra la lógica económica. Entonces, si nosotros insistimos y creemos y hacemos que mucha gente crea que el agua es sagrada, porque en efecto lo es, pues eso es una razón más para pelear, digamos, contra esa privatización del agua. Que el aire es sagrado. Comenzaba Mónica diciendo al cielo, no puedo respirar, entonces yo rápido evoqué tanto la escena del policía poniéndole la rodilla a el afroamericano y él diciendo no puedo respirar, pero también ahorita pasaba y había un grafiti, un mural, donde unos chicos que están protestando seguramente por el uso de los mascarillas y todo, decían, había una cantidad de gente con mascarillas y decimos, no podemos respirar. Entonces miren, ve ese símbolo, ¿no? Que es el aire, o sea, todos sabemos que el aire es lo que nos permite también mantener vivos, igual que el agua. Entonces ya ahorita van por el agua, seguramente en una década van a por el aire, y lo van a embotellar y lo van a vender y eso. Entonces nos toca nos toca reencantar el mundo, volver sagrado todo, para volverlo, digamos, un referente de todas nuestras luchas. Y eso solo lo podemos hacer de nuevo rescatando lo simbólico que somos, rescatando los imaginarios que nos constituyen y, diríamos, recreando y reinventándonos este mundo también desde la imaginación. Eso quería compartir. Gracias, Alfonso. Bueno, voy a rescatar un poco lo que los 3 dijeron. Empezó con... Ay, espera que me cerró acá un momento. Acá. Bueno. Moni empezó con la idea del abrazo como medio político educativo
como un gesto, una metáfora, y trajo la idea de abrazar el mundo. El mundo también es piel, es cuerpo. Y empezó relacionando lo simbólico e imaginario, ler, comprender y transformar. Y que el abrazo es un medio, un dispositivo político para pensar y transformar el simbólico. Se hizo la pregunta, ¿cómo abrazamos el dolor, la rabia, el miedo? Y dijo que dejar que eso pase por el cuerpo también es un abrazo, trayendo la noción de la comprensión de lo que sentimos, y que las claves que trae para un abrazo simbólico es el respirar, escuchar, cuidar y amar. A partir de eso, imaginar y levantar posibilidades, ¿no? Danielo nos trae una reflexión desde esa idea de que del abandono de la lengua y la lengua que abandona. Que se hace la pregunta, ¿para qué la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿No? Y trae que el romper con la lengua genera un vacío de una historia milenaria. Y que el sujeto caminará por ese vacío y se pregunta cómo articula su memoria del sujeto con el simbolismo histórico. Y cómo se abraza esa historicidad desde esos vacíos. Y a partir de ese problema, se propone a responder la pregunta cómo recuperar esa historia milenaria y darle un poco al español, un poco de esa intersubjetividad también al español. Y propone desde ahí lo que él va a llamar un abrazo inclusivo que opera justamente desde los desajustes. Se activa desde el interior del sujeto cuando el otro emerge y se hace aparecer en el yo para generar un verdadero acontecimiento de un nosotros. Un nosotros que permite abrazar sin importar las condiciones del yo y del tú, buscando la grandeza humana desde ese abrazo simbólico. Y propone que ese abrazo simbólico puede operar fuera del espacio físico, porque si bien no siente el apapacho físico, se siente el apapacho del alma. Alfonso nos empieza trayendo la noción de la pérdida del sujeto y de un reduccionismo a un homo económicos, con una cultura de educación y un arte atrapada en esa lógica, y que la propia educación trae la idea de que los chicos rindan, de la angustia para rendir las pruebas, de reducir el humano al acumulativo y el desarrollo, y valorar la racionalidad. Y en clave de un nuevo amanecer, y para traer la importancia del simbólico, lo que Alfonso nos propuso fue un homenaje a 3 seres centenarios. El primero, Freire, a través del texto sobre la acción cultural y del movimiento de cultura popular que Freire participó en Pernambuco, y trajo como Freire reconocía la importancia de la cultura y que la cultura popular, como dialogando con Danielo, si bien uno puede perder la lengua, justamente esa memoria que trae Danielo está en los refranes, los dichos, los chistes, y la cuestión desde Freire nos trae la cuestión de la praxis social, que la cultura nos condiciona pero no nos determina. Es una sila que nos invita a pensar que podemos hacer diferente y que desde eso se pensa la categoría de acción cultural y que la educación es en sí misma una educación cultural, ¿no? Cuando va a traer Edgar Morin, recuerda su contribución en los 60 a través de traer la idea del imaginario cultural, de la posibilidad de soñar, enfabular, conjunto de
y que el imaginario sería un conjunto de símbolos o imágenes que una cultura tiene para sobrevivir y cambiar el mundo. Bajo la cuestión de que no hay cultura que no tenga mitos y que el mito genera comunidad y eso refuerza la fuerza de lo simbólico, y que eso está ligado a todo lo que nos hizo humano. Un mundo subjetivo que solapa el mundo objetivo previo. Y que desde la singularidad de lo cultural, trayendo esa idea del Homo de Miens, el simbolismo, la imaginación, obedecerían a otras lógicas. Y que el Homo simbólico, eso es lo que nos caracteriza y eso nos permite volver los símbolos una herramienta de emancipación de formas racionales. Dialogando desde eso, hay Gilbert Durand la idea de el imaginario, la fantasía y la imaginación inherente al ser humano, lo que la racionalidad anterior reducía a la poesía y el arte, y va a pensar la cuestión del símbolo auténtico, que obedece, que es al momento cósmico, se arraiga en los recuerdos, gestos, sueños y deseos, poético, recurre al lenguaje para expresar sus conexiones, y epifánico, o sea, sagrado. Y a través del sagrado nos propone cómo el sagrado podría nos ayudar a reinventar el mundo, ¿no? Bueno, a través de lo que dijeron los tres, mi pregunta sería, ¿qué mitos, símbolos abrazamos hoy para la emancipación? Ese es como para otro encuentro, ¿no? No, entonces ya abrió el micrófono. Ya empecé a afilar el... Sí, pues yo creo que es decir, como retomando lo último que decía y también tratando de hacer diálogo con los otros compañeros, digamos, creo que Mónica comenzó, y chévere, muy militante, diciéndome, leyéndonos a nuestro poeta, claro, como diciéndome, o sea, incluso ahí sería un lenguaje más denotativo, miren que las cosas que pensamos esto, pero igual este poeta, igual que otros, hay veces pueden decir lo mismo también en otros lenguajes más simbólicos. Y precisamente, diríamos, algo que cuando nos pone esa tarea tan difícil, yo dije, bueno, voy a imaginarme como luchas recientes, qué cosas se ponen, digamos, como emblemas. Entonces, miren cómo, digamos, si hace un siglo y medio, digamos, el lema que aglutinaba era, por ejemplo, proletarios de todo el mundo unidos, o sea, es una frase argumental, o sea, todos los pobres, todos tenemos que unirnos para... Pero, por ejemplo, muchos de los movimientos más recientes, por ejemplo, sacan la bandera de la dignidad. ¿Ve? Los indignados, la dignidad. Claro que es la otra cara, digamos, de lo que predomina en estas sociedades ya tan duramente desiguales, y eso que es el desprecio, el oprobio. Entonces eso, entonces pensaba en dos símbolos ligados a eso. Uno, por ejemplo, en los movimientos LGBTI, pues se ha reivindicado un día que es como el Día del Orgullo gay, ¿ve? O sea, orgullo, entonces para decir dignidad, orgullo, ¿ve? Son conceptos con una carga simbólica fuerte. No es de que yo voy a buscar en el diccionario qué es orgullo, qué es dignidad, ¿no? Sino que ahí está mostrando toda una cara diferente de precisamente de cómo se le nombra, de cómo se oprime a una población en particular.
Y entonces, claro, y entonces pensaba en dos símbolos, digamos, ligados a eso. Uno ve la bandera precisamente del movimiento LGBTI, que son los colores del arco iris, digamos, en plano. Pero al mismo tiempo, otra de las luchas más fuertes, digamos, contemporáneas en América Latina, tanto en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica, es el de los movimientos indígenas. Y en el caso de los movimientos indígenas andinos, pues el gran símbolo es la huipala, que precisamente son, digamos, ese mismo arco iris cruzado dos veces, entonces nos permite en ambos casos, ¿ve? ¿Por qué no un solo color? Claro, el arco iris se vuelve blanco, ¿verdad? Pero, ¿por qué varios colores y cruzados? Yo creo que ahí eso tiene que ver con lo que nos decía Danielo también, de una unidad en la diferencia. Entonces, hoy un símbolo muy fuerte es ese, ¿no? Que lo dijo explícitamente Daniel. O sea, antes era un poquito de la mano de proletarios de todo el mundo unidos, también era la gran bandera de la igualdad. No es de que no se hayan acabado las desigualdades y la lucha por la igualdad en varios aspectos de la vida política y social sigue siendo válida. Pero hoy, diríamos, por eso se cruza el huipala, ¿no? Es cómo seguimos luchando por la igualdad y al mismo tiempo la lucha por la diferencia. Entonces ya los símbolos de las luchas actuales ya no son, digamos, tan sencillos, sino, entonces ya varios colores, varios cruces, y en últimas, finalmente, un símbolo que cobra mucha fuerza recientemente es el de el tejido. Ve, ahora llamamos que el tejido de la conversación, que el tejido por todo lado, está representando eso. Tenemos un anhelo, pero también ese simbolismo de lo comunitario que se teje, ¿no? Que se construye, que se va urdiendo el canasto. Un amigo indígena me decía, estamos haciendo canastos, cestas, tal. Entonces esa diversidad que se cruza simboliza, ya no, si recuerdas, Joao y demás compañeros, los símbolos, digamos, de las luchas más clásicas, pues son puño en alto, el ascenso, los caballos, es decir, porque está muy atrapado aún en la lógica del progreso, del ascenso, es decir, no es de que tenemos que seguir con el puño en alta, pero ya muchos puños entrelazados, entonces ahí van surgiendo, digamos, lo rico de los símbolos, ¿no? Que muchas personas me pueden conmoverse más que con un discurso, con un buen símbolo, y buena medida le dejo a los compañeros la pregunta, la parte difícil, que es la de los mitos, porque bueno, es que tejidos narrativos estamos tejiendo con estos nuevos símbolos. Gracias, Alfonso. Moni. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que cuando hice la pregunta yo dije, wow, en eso, pues en eso estoy intentando luchar, porque yo me abrigo al pasado, al puño, a las canciones de proletariado. Entonces, imaginar el hoy, creo que está el desafío, ¿cierto? Es un desafío porque ya existe, pero hay que comprenderlo para saber cómo es que está existiendo. Por eso decía como que lo simbólico ha existido, cómo va emergiendo lo nuevo para poder comprenderlo. Yo, como las primeras ideas que fui rayando y te iba escuchando, iba pensando en mi propia experiencia. Primero dije, desde la pregunta Joao, es necesario una idea, un proyecto, una utopía. Para mí sigue siendo una manera de abrazar la emancipación, estar ahí, tener una idea o un proyecto. También la decisión de lo colectivo, ahí traigo el tejido. Yo vengo hace muchos años, desde 2015, pues no muchos, tampoco es que tenga muchas, no tengo los 100 años de Breire, apenas 31. Ya te estaremos celebrando el centenario. Ya casi. Pero en 2015 que empezamos con el GT de Educación Popular, emerge a mí la necesidad de estar con otros, en lo colectivo, en lo organizativo, pero uno se iba saliendo de lugares, desencantado, porque sigue siendo el pasado muy fuerte y creo que el presente nos está invitando a decir otras cosas. Y hace 2 años creamos como un GT local, que hoy se llama GT, me refiero al grupo de trabajo de clase, Educación Popular y Pedagogías Críticas. Y hoy lo llamamos tejido de educación popular, porque
no queremos ser solo GT, no queremos ser Claxo, queremos tener cierta autonomía. Pero creo que ahí hay algo, ¿cierto? En el tejido, pero es que ese tejido tiene diversidad, por eso que la diversidad entra como en estos nuevos símbolos. Entonces estamos los que hacen arte, los que hacen danza, los que hacen grafitis, los que trabajan lo educativo con niños, con jóvenes, está el barrio, pero el barrio popular sigue abrigando este deseo de emancipación, lo popular, lo periférico. Creo que aún tenemos herencias que yo siento que no hay que abandonar. Solo como las recogemos en este presente, que es lo distinto, ¿no? Porque no hay que abandonar las luchas pasadas. En eso creo. Entonces, el tejido, el vínculo, el cuerpo diferente y el deseo de emancipación. Entonces, yo me abrigo como en mi experiencia. Yo hoy me abrigo a la emancipación, abrazo la emancipación con un otro, el vínculo con un otro. Y ahí pasa la amistad, pasa el amor como práctica política, que lo hemos dicho con Estela, porque creo en eso. Decíamos hace 15 días, un mes, estábamos en un intercambio en Medellín, aquí en Medellín, y nos juntamos en el Parque de la Resistencia, como 15 personas, y decíamos, ¿por qué estamos acá desde el 2015? Porque somos amigos. Y creo que la amistad permite abrazar la emancipación. Es un símbolo también, ¿no? El ser amigos y sostenerse en la amistad. Bueno, ahí quisiera decir, en medio de la sorpresa de la pregunta, desde la experiencia podría decir eso. Gracias. Gracias, Moni. Danielo. Sí, bueno, ya después de soltar esta emoción con la que abrí la plática, muy, muy emotivo, y luego en esta segunda escucha de que ya tengo de Moni y de compa Alfonso, ¿verdad? Entonces me da para pensar lo siguiente, pero no le vamos a hacer caso a Alfonso de que nosotros nos metamos con el mito, sigamos con lo simbólico. Entonces, sí, compita, me gusta lo que has colocado, te lo agradezco, porque eso es lo que teje el tejido como símbolo. Pero un símbolo, en este espacio y a partir de lo que compartía, por ejemplo, es lo que tengo allá, ¿verdad? Lo que dice Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Y todo lo que implica con el trabajo de Marichuy para el caso de México. Pero eso en esta especificidad histórica que destaca es el tiempo de la voz de los pueblos, como esa construcción simbólica, ¿no? ¿Y por qué coloco ese primer momento, ¿no? Porque esta lucha donde está reconociendo que es tiempo, o de donde se reconoce del tiempo de la voz de los pueblos, es porque al final de cuentas se vuelve muy trascendental la lucha por la tierra. La lucha por la tierra como espacio simbólico de gran trascendencia. O sea, en Chiapas, en Oaxaca, la tierra, si no hay una lucha por la tierra, entonces toda lucha de plano que no va a encontrar mucha potencia. ¿Por qué? Porque la tierra es en donde germina la lengua, y la lengua como eslabón que une la corporalidad con la territorialidad. Y en esa conectividad es lo que nos va a permitir entonces empezar como a encontrar lo que decía Alfonso. O sea, está bien, no tienes la lengua, pero tienes lo que te cuentan. Eso es cierto, por eso decía, la cosa no es de lengua, la cosa es todavía más profunda, este sentido, y de este sentido con una especificidad histórica. Entonces, la voz de los pueblos, que tiene como un pilar fundamental la lucha por la tierra, y luchar, pero con el corazón por delante. Es decir, si la tierra como espacio simbólico, el corazón también como espacio simbólico de este sentir pensar. Y aquí viene, para mí, creo que esto interesante, ¿no? O sea, es que no solamente es el reencuentro con esta
una lucha por el encuentro con esta historia milenaria, sino que de fondo tiene que ver también con colocarse en este presente, que cuáles son todas estas simbologías que nos están habitando y cómo es que se están configurando todas estas simbologías, pero también cómo están configurando nuestras subjetividades, ¿no? Entonces, cuando decimos que es tiempo de la voz de los pueblos, entonces vámonos a las palabras, caminemos la palabra. Y al atrevernos a caminar la palabra, lo que empezamos a hacer es caminar memoria, ¿verdad? Memoria que nos vaya dando posibilidades de construirle historia a eso que estamos llamando futuro, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Ese saludo que yo les compartía al inicio es muy lindo y luego como que se escucha muy repetitivo, ¿verdad? Cuando uno dice, Bocolabalik, Vicotic, Bocolabalik, Anzetic, Viniquetic. Siempre está como esta terminación del tic, porque esa es una manera de inclusividad, pero que en esta inclusividad es eso, entonces algo de lo que tendríamos que abanderar, pues, o sea, reconocer como un símbolo la nosotrosidad. Y entonces, recuperar estas palabras, en la búsqueda de estas palabras, entonces vamos a encontrar una serie de sorpresas y que ahí nos vamos a empezar a asombrar, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que me está dando cada vez que yo me encuentro con una expresión, en este caso de una lengua maya que históricamente se les ha reducido, se les ha trincherado y que de pronto salen de este atrincheramiento y nos empiezan a mostrar cosas que nos asombran en cuanto a cómo nosotros empezamos a establecer esta relación de existencia con el mundo y nos permiten entonces recuperar nuestro mundo de la vida y nosotros en él. Porque en esta recuperación te vas dando cuenta que no es solo una posibilidad de recuperarse del sujeto individual. El sujeto individual se va a ir recuperando siempre en esa nosotrosidad, perdón, y en su alteridad. Y es en ese encuentro donde empieza a levantar la mirada. Es en ese encuentro donde empieza a respirar con cierta calma, calma y con cierta tranquilidad, de reencontrarse con la lentitud del tiempo que en estas lenguas nos ofrece, ¿no? Por ejemplo, pues, en una expresión que me viene ahorita en la mente, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, en la lengua tzeltal, hay como una categoría, como decir, por ejemplo, copayej, o en tzotzil que se dice loilayej, ¿no? Esto muchos lo traducen, ¿no? Como hablar, como plática, pero es ahí donde uno no puede quedarse. Porque entonces, si nosotros no recuperamos la lengua en su especificidad histórica, este deseo de emancipación no se va a dar. Y por el contrario, vamos a seguir llenando de contenido a las lenguas con ese contenido opresor, ¿verdad? Y es ahí donde ese copayej, el copayej, lo que nos está planteando es como dos vocablos, ¿no? O sea, el primero del cop, que puede ser como palabra, que puede ser también como un acuerdo, y el ayej como un sentir, escuchar, ¿verdad? Entonces el copayej lo que nos está pidiendo es entonces cómo hablamos sintiendo, el hablar sintiéndose con el otro. Es cierto, ¿no? Y en ese hablar sintiéndose lo que nos va a permitir es esa construcción de la comunidad en tanto que el que habla, la palabra no tiene sentido si no hay, justamente no hay alguien más quien sienta su palabra, ¿sí? Eso me parece que son, pues sí, símbolos a través del cual nosotros podemos abrazar este deseo
y abrazarnos, ¿no? En este deseo de emancipación. Sería así. Gracias, Dani. Bueno, ¿alguien gustaría de hacer algún comentario, alguna pregunta? Aprovechamos antes que Alfonso se duerma. ¿Cuántos sobreviven? Parece que hay... Sí. ¿Cuánto? Mientras el simbolismo no es simbolismo onírico. Si sobrevive Los Alfonso, los sobrevivimos sueños. todos a esta hora. Creo que William había pedido la palabra, ¿no? Sí, entonces, William. Gracias, Moni, gracias, Joao. Bueno, en primera instancia, celebrar la vida que se transmite a través de su palabra en estos contextos de muerte tan diversa en la que muchos de nosotros y de nosotras venimos habitando. Me quedé con algo que movió, no sé muy bien qué movió, pero sí sé que movió mientras les escuchaba. Y intento situarlo en qué abraza y cómo logra abrazar el capitalismo actual. ¿Qué abraza y cómo logra abrazarlo con tanta fuerza, de una forma tan íntima desde sus propios marcos de referencia, que ahí está, continúa, tal vez abraza de una forma que duele, pero sigue abrazando y sigue doliendo. Desde ese abrazo simbólico que ha logrado efectivamente abrazar el capitalismo y cómo lo hace, que allí continúa. Tanto que nuestros discursos siguen siendo de resistencia a esa forma de abrazo. Fue la pregunta que empezó a emerger, y bueno, qué rico escuchar al maestro Alfonso, a Moni y a Danielo, siempre es muy, muy bello escucharlos. Muchas, muchas gracias. ¿Alguien más gustaría de traer alguna pregunta para que puedan responder articulándolas? Sí, pues yo valoro la intervención de William precisamente. Deja solo que Dani, creo que Dani quiere... Sí, Daniela. Sí, no sé cómo alzar la mano, así. Yo quería también, es un poco tejiendo con lo que acaba de decir el compañero William. Es una inquietud por el sentido, digamos. Es decir, estamos con los elementos que nos ponen, hay como, o sea, está como esta idea de que el hombre con su capacidad de construir, de volver todo símbolo, puede construir sentido en cualquier cosa. Entonces, pensando un poco en esta idea pues, de que igual en el Homo economicus, más allá de que no sea el Homo symbolicus, ahí hay un símbolo, o sea, ahí debe haber algo que permite construir unos referentes de sentido, o quería dejarlo ahí como si lo que se construye ahí es un sinsentido, y cómo entendería Alfonso este sinsentido, trayendo también un poco lo que nos cuenta Danielo sobre la traducción, digamos, dos opciones de traducción, pues lo que entendí, el hablar, como hablar, o sea, traducir esa palabra que él nos contaba de una manera escueta, donde se pierde mucho el sentido, que es hablar, o traducirla como hablar corazonado. Hay como dos maneras de esa traducción, y quisiera pues escuchar qué podrían decirnos de esos sinsentidos o de esa capacidad de construir sentido en un contexto donde pareciera no haberlo. Ahora sí, Alfonso. Sí, aunque vi que ahorita se asomó ahí Estelita, pero entonces luego que Estela nos salude.
Sí, claro, en parte la intervención precisamente de Daniela se adelanta un poco a lo que se me vino a la cabeza cuando habló William, y es, claro, obviamente, digamos, el poder, las diferentes formas de dominación se construyen también desde el sentido. O sea, ya diríamos, eso fue dicho de diferentes maneras, diríamos, en la tradición marxista. Gramsci fue precisamente muy perspicaz en encontrar esa importancia de la cultura, precisamente como, digamos, mediación, como matriz también de las relaciones sociales y en términos, digamos, de ellos mismos, de la dominación de clases. Es decir, él va precisamente a decir eso, ¿no? Incorporar esa categoría tan poderosa que es la hegemonía, y es decir digamos, que una clase digamos, logra la dominación sobre las otras. Estoy hablando, digamos, en términos de Gramsci, en la medida no solamente en que controla, monopoliza, el Estado, los organismos de represión, bueno, que no lo deja de hacer, sino que, diríamos, lo que logra es también precisamente buscar controlar estos espacios de producción cultural y simbólica, en, algo que aparece que no es estatal, pero que cumple esas mismas funciones, digamos, de control, digamos, social y simbólico. Entonces él va a decir, miren, parece entonces, ¿no? Las religiones, la prensa, todo lo que él va a llamar organizaciones de la sociedad civil, me parece que son diferentes al Estado, pero cumplen ese labor, digamos, de hegemonía cultural. Pero obviamente él, que era tan inteligente, pues va a decir, no, cada uno de esos espacios se vuelve un espacio, digamos, de contienda, pues, también de la lucha por el sentido, por lo simbólico. Entonces, por ejemplo, con la religión católica se han hecho muchas cosas, digamos, que reproducen la dominación, pero también dentro de ese sistema simbólico, la gente en algunos contextos ha reivindicado a un Jesús liberador, y que ha inspirado también, digamos, una idea de la liberación, pero igual, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe que fue usada precisamente como dentro del sistema de dominación, pues aparece como símbolo en el momento de la emancipación, de comienzos de la vida republicana en México, pero también aparece, no sé qué, enarbolada por digamos, el zapatismo de comienzos de siglos. ¿Ves? Son símbolos, digamos, que se usan de una manera u otra, y podríamos decir, y eso, digamos, hay muchas personas, digamos, que han estudiado eso, pues precisamente el sistema de dominación capitalista y todos los sistemas de dominación, pues precisamente son, digamos, una de las cosas que hacen precisamente muy bien, es precisamente construir digamos, esos imaginarios, digamos, que sostienen la dominación. En eso sí, digamos, muy clave es Castoriadis, porque él, digamos, recoge toda esta tradición que estamos hablando de lo simbólico, pero también la tradición, digamos, crítica que venía del marxismo. Y entonces él va a decir, claro, es que comencemos por lo más elemental, digamos, el capitalismo, que sí me lo llamó economía dineraria, pues se basa en que en la relación digamos, del poder, digamos, económico con el dinero. Esos papelitos o esas tarjeticas que guardamos en nuestras carteras, pues eso es pura ficción. O sea, no hay nada más imaginario que un billete. Y no hay nada más imaginario que una tarjeta de crédito, y desde la cual la gente se hace matar, y hay guerras. O sea, somos una generación estúpida que adoramos, por lo menos chévere adorar allá una figura de piedra, pero nosotros adoramos unos papeles que dicen $100. Eso está grave. Y igual, Castoriadis dice eso. Entonces también es imaginaria instituciones como la ciudadanía, la democracia. Es decir, todo es imaginario. Entonces, como para decir eso, porque es muy clave tu pregunta, Daniela, y lo que dice William, es claro. Dice, ¿por qué es que estos también se sostienen? Porque precisamente le han dado cada vez una importancia a esa dimensión simbólica y inmaterial. Tanto será que, así como existe la Bolsa de Nueva York, existe el Nasdaq y todo, que maneja toda la cuestión económica del mundo digital, que ¿qué es? Ficción. Circulación de datos. Y finalmente, diríamos, las empresas, las grandes transnacionales,
todas estas corporaciones, las empresas de publicidad, hoy, no hoy, sino digamos de unas décadas para acá, vinculan a antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, precisamente para precisamente estar muy atentos a esa dominación, digamos, esa producción de sentido. Lo que ya han dicho estos más contemporáneos, Deleuze, bueno, todos estos autores, es que ya el sentido no solamente, sino el sentido ahí sí de dominación, de prohibición, sino también, digamos, de control del deseo, del sentido, ¿eh? ¿Qué queremos? Nuestros proyectos de felicidad y alegría nos los inventan ellos. Consumo, tener tal cosa, cambiar al último modelo de celular. Todo eso es, digamos, ¿ves? Todo el sistema de necesidades, digamos, construido simbólicamente, digamos, como sistema de dominación. Entonces, por eso, digamos, yo quisiera insistir porque es un escenario que tenemos que seguirle prestando más atención, tanto como escenario de emancipación, como también escenario para develar las múltiples formas de dominación que se dan. Entonces, eso, digamos, me inspiró las intervenciones de William y de Daniela. Yo quisiera conjuntarme, Alfonso, con la pregunta de William. Cuando William hace la pregunta, yo confieso que cuando estaba pensando los brochazos que les decía ahora, frente al abrazo desde lo simbólico, pensaba en ese otro lugar y no me quise hacer cargo, porque yo decía, claro, somos sujetos repetitivos, estamos ahí, estamos puestos en este sistema. Cuando leemos en los círculos a Christian Laval, somos sujetos no liberales, empresarios de civismo, todos los símbolos que se nos van instalando, que uno también los va abrazando. Uno va abrazando el capital y va abrazando escarce ahí. Pero por eso pensaba el abrazar desde la crítica, y la crítica, como lo hemos venido conversando en IPECAL, pues implica develar esas injusticias, develar esas determinaciones, develar esas dominaciones para imaginar. Y yo quise poner más el abrazo desde eso de lo posible, que es un desafío, porque no hay que romantizarlo. No es fácil, lo decíamos ayer. Abrazar ya desde las maneras como lo fui planteando implica intentar ser coherente y creo que fallamos en la coherencia y está bien, pero cómo nos damos cuenta de eso, y por eso decía, cómo no olvidamos las luchas pasadas, porque esos otros que nos han dicho, más Gramsci, cómo lo leemos ahora. Bueno, quería como decir eso, porque estos preoctubres que hemos venido conversando suenan poéticos y bellos, pero el sentido y el fondo es difícil, es desafiante. Y bueno, ahí nos queda para seguir pensando. Gracias. Bueno, en mi caso solamente decir brevemente que, por ejemplo, en el caso de acá, de Chiapas, y las luchas históricas, el Congreso Indígena de 1974, algo que los unió, sí, fue haberse dado cuenta de que habían unas condiciones de vida en las que no eran las que merecían, y sobre todo por esas eh, que esas de no merecer eran como las impuestas, ¿no? Y a partir de todo eso hay como un dolor, y entonces hay una necesidad de luchar, ¿no? Pero la primera necesidad de lucha era comprender la complejidad de la organización, ¿verdad? Y una vez que se comprende eso, entonces el Congreso tiene un acontecimiento donde se demanda lo que decía hace un momento, ¿sí? Se reconoce la necesidad de la defensa de la tierra como ese espacio simbólico donde el sujeto se reconoce como lo que decía Alfonso hace rato, como ese más que homus economicus, es ese homus symbolicus, pero que justamente tiene que retejerse desde sus raíces, ¿no? Desde allá. Nada más. Bueno, hoy yo no quiero abusar del tiempo porque
Moni ya me avisó que tiene un compromiso después y Alfonso tiene un compromiso con tu cama. Así que les propongo que ya vayamos trayendo sus palabras finales. Yo quisiera decir, pero un poco con lo que estaba diciendo ahora, agradecer mucho, agradecernos como equipo IPECAL por decidir hacer estos preoctubres. Yo creo que hay que volverlos a escuchar porque siento que lo que vamos diciendo todos eh, implica seguir tejiéndolo como símbolo, porque preguntarse por el abrazo, yo creo que no a muchos se les ocurre y ya se nos ocurrió a nosotros, así como nos hacemos cargo, e invitarlos también a los que vamos a estar la otra semana, a los que van a estar por redes, a seguir pensando la emancipación. Es un proyecto que nos obliga, pero cómo la pensamos distinta. Y el abrazo como un lugar para pensarlo. Agradecerles también a todos los que han seguido los preoctubres, a Alfonso, de verdad que a esta hora estar conectado te lo agradezco mucho, haber querido estar aquí, a Joao, a Danielo, a Estelita que está aquí viéndonos en silencio ahí bajo cuerda, pero nos está escuchando y viéndonos y bueno, invitados a seguir pensando y tejiendo juntos. Gracias. Pues yo terminaría como comentando como un juego de palabras que es, digamos, decir abrazarnos, nos conecta por una parte con el apapuche que decía Danilo, pero también Danielo, pero también, digamos, con el abrazarnos en el fuego. Entonces, muchas veces decimos, al calor de la lucha organizada, al calor de tomos, el fuego que nos abraza también significa algo, ¿no? De todos modos, el fuego significa la vitalidad, significa la posibilidad de, digamos, fusionarnos en las luchas y también, diríamos, de transmitir luz, esperanza, calor, digamos, humano que nos une con el otro abrazo y entonces eso era lo que quería decir. Bueno, en Celtal, para decir abrazar, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Y una de estas es, por ejemplo, petel, que tiene que ver con petalal, cuando uno abraza cargando, ¿sí? Y en ese sentido podemos abrazar nuestra alma entre todos, cargar nuestra alma. Existe otro verbo, meyel, meyat, te abrazo, pero es el abrazar, cuando uno abraza a la compañera, el compañero para caminar. Existe el michel, que también tiene otra connotación, cuando uno tiene la necesidad, micha wonte buk, si quisieras abrazarme, ¿no? Entonces, todas estas maneras de abrazarnos están diciendo que existen múltiples maneras de abrazarnos desde de diferentes modos y desde diferentes territorios simbólicos, ¿no? Y uno de las imperantes necesidades de abrazarnos es abrazarnos con la madre tierra, con la naturaleza. Y no sé por qué, pero ya solo voy a cerrar con esto y le voy a dar lectura a algo que me enseñó Regina en estos tiempos, ¿no? Y selecciono dos parrafitos, uno que dice, Regina, mi niña de 7 años de edad, comenzó a correr libremente, subía y bajaba por esa loma, gritaba a la distancia, en cada grito parecía que su alma se liberaba, disfrutaba del eco de su voz, que para ella no era un eco, los árboles le estaban contestando, parecía nunca antes haber experimentado este volar de su alma. A la distancia habían muchos borregos y personas que cuidaban a los borregos. Ante el balar de estos, Regina les imitaba, les decía, me, y los borregos nuevamente volvían a balar. De pronto
me gritó diciendo, mira, papito, cómo los borregos me contestaban. Y volví a repetir el sonido. Efectivamente, los borregos entraban en esa comunicación con ella. No conforme, más tarde se fue a danzar con un árbol. Ella estaba convencida que estaba danzando con el árbol. Con eso concluyo y muy agradecido de hacer estos espacios, ¿no? En donde nos abrazamos de diferentes maneras. Abrazo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos ahora en ese cierre de los preoctubres a todos y todas, tanto los que aceptaron esa loca invitación de pensar desde los abrazos, como los que estuvieron en la escucha, en las preguntas, en las inquietudes. Y les comento que a partir del lunes estaremos ya en los octubres latinoamericanos, pronto por redes estaremos divulgando la programación. Todos los eventos que serán de ponencia van a tener transmisión en vivo, así que los que no pueden estar con nosotros físicamente pueden acompañarnos a través de esos espacios. Bueno, pronto nos cruzamos entonces y un gran abrazo a todos y todas. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Chao.